caballo apareció llorando en el funeral de su dueño, pero la gente ve algo más que se le rompió el corazón. Vladimir fue un campesino que siempre amó a los animales. De chico en el campo donde vivía con sus padres, creció al lado de gallinas, cerdos, ovejas y hasta una vaca lechera. Sin embargo, de todos los animales que despertaban la admiración del pequeño, el caballo se llevaba al primer lugar. Y la razón de esa fascinación era precisamente que en su finca nunca hubo un caballo, pues sus padres decían que era un gasto que no se podían permitir. Y cuando necesitaban bajar al pueblo le pedían el favor a algún vecino de que los llevara consigo. Y es que aunque los automóviles ya habían llegado al país, pero aquella región todavía vivía estancada en el tiempo. Los caminos que daban acceso a los campos eran muy irregulares. Y los campesinos debían seguir usando los caballos como principal medio de transporte. El verdadero amor de Vladimir hacia los caballos, sin embargo, se selló cuando era un adolescente. Su padre, que siempre había gozado de buena salud, enfermó repentinamente. Y su madre temió que ocurriera lo peor. Por el estado de salud del enfermo, era imposible trasladarlo hacia la ciudad. Fue entonces cuando el dueño de la finca vecina le prestó a Vladimir su caballo para que se trasladara hacia el pueblo en busca de un médico. Pese a la admiración por los animales, el joven nunca en su vida había montado un caballo. Pero al ensillar la bestia fue como si llevara toda la vida haciéndolo. Llegó al pueblo sin problema, y allí consiguió a un médico que accedió a trasladarse con él hasta el campo para atender a su padre. El médico consiguió salvarle la vida, y Vladimir supo agradecérselo. Pero en su interior se convenció de que el héroe de aquella gesta fue el caballo. Los años pasaron. Vladimir se hizo hombre y asumió la dirección del campo familiar. Y creyó que por fin cumplió el sueño de tener un caballo propio. Sin embargo, fue entonces cuando comprendió a sus padres. Los caballos seguían siendo animales que escapaban de sus posibilidades económicas. Y debió resignarse a seguir haciendo uso de las bestias de los campesinos vecinos cada vez que debían bajar a la ciudad. Pero con el paso del tiempo, a aquellos campos empezó a llegar la civilización. Algunos caminos principales fueron condicionados para el transporte moderno. Y poco a poco los caballos fueron reemplazados por motocicletas. El precio de los animales se abarató y Vladimir, por fin, pudo cumplir su sueño de niño y comprarse un caballo al que llamó Jerónimo. Vladimir y Jerónimo fueron desde entonces los mejores amigos. A Vladimir no le avergonzaba ser el único de los campesinos de la región que seguía bajando a la ciudad en el lomo de su inestable amigo. Aunque la gente lo miraba mal porque un caballo desentonó con las modernas carreteras llenas de automóviles. Hasta que finalmente se le advirtió que le quitarían al animal si seguía bajando con él a la ciudad. Vladimir se resignó, no pudo volver a bajar con el caballo y debió comprarse una moto. Pero esto no terminó con la estrecha relación entre Vladimir y Jerónimo, que siguieron siendo los mejores amigos. Habían pasado ya más de 2 décadas desde que Vladimir compró a Jerónimo. Cuando el caballo comenzó a empeorar, se pudo confirmar, era un caballo viejo y no daba mucho más de sí.
Vladimir, sin embargo, lo adoraba y fue hasta la ciudad en busca del mejor veterinario para intentar salvarle la vida, pues se negaba a quedar sin la compañía de su inestimable amigo. Por unos días Jerónimo pareció mejorar, pero fue una falsa esperanza. Al fin todo fue inútil. El caballo ya estaba muy viejo y no había nada más que hacer. Murió y Vladimir quedó inmerso en una triste soledad, que lo llevó a prometerse no volver a comprar ningún caballo, pues no creía que su corazón pudiera soportar nuevamente una pérdida así. La vida, sin embargo, le tenía preparada una gran sorpresa a Vladimir. Durante 5 años el hombre cumplió su promesa de vivir en soledad y no hacerse a ningún caballo. Pero tras este tiempo, de regreso a una salida a la ciudad, el hombre vio a mitad de camino a un caballo herido. No hubo promesa capaz de endurecer el corazón de Vladimir, que no fue capaz de dejar tirado allí al animal. Le prestó los primeros auxilios al caballo, y una vez logró que caminara, lo llevó lentamente con él a su campo. Con el paso de los días, en el interior de Vladimir comenzó a nacer un sentimiento que, por temor a que lo acusaran de volverse loco, no se atrevió a compartir con nadie. Pero lo cierto es que Vladimir sentía que aquel animal tenía el mismo espíritu de Jerónimo. Se comportaba igual que su antiguo caballo y respondía de la misma forma a sus caricias. Por eso Vladimir no dudó 2 veces a la hora de ponerle un nombre. Lo llamó Jerónimo. La alegría de contar con un nuevo caballo no borró a Vladimir los temores de tener que experimentar nuevamente la pérdida de su amigo animal. Temía atravesar nuevamente por ese dolor, pasar por la dura experiencia de encariñarse con un caballo durante años para, finalmente, tener que sufrir su pérdida al verlo morir. Pero decidió asumir el riesgo, porque Jerónimo le había regalado una segunda juventud, haciendo de él nuevamente un hombre feliz y con ganas de vivir. Desafortunadamente, la suerte que sufriría aquellos 2 amigos sería completamente la contraria a la temida por Vladimir. Jerónimo todavía gozaba de buena salud, cuando su dueño comenzó a enfermar de manera acelerada a causa de los años de vejez que tenía. El amor del amo por su animal era tan grande, que aquello que le preocupaba no era morir, sino dejar solo a su amigo fiel cuando él no estuviera. ¿Quién se encargaría de alimentar a Jerónimo y darle el cariño que merecía? Vladimir no tuvo el tiempo para encomendar su caballo a alguien más. Su muerte llegó en cuestión de días. El fuerte relinchar de Jerónimo lamentando la muerte de su amo avisó a los demás campesinos. Ellos, que tenían en muy buena estima a Vladimir, se encargarán de organizarle un sepelio en la ciudad. Y cuando el cuerpo de Vladimir fue trasladado, se vieron obligados a encerrar con candado a Jerónimo. Deyanira, sumida en sus pensamientos, recibe otro mensaje en su celular: ¿por qué no eres sincera? Deyanira sigue sin comprender por qué alguien quiere afectarla tanto en ese momento tan triste de su vida. Todos quedaron impresionados con aquella muestra de amor hacia su amo. El candado con que habían encerrado al animal era muy fuerte, pero la fidelidad de Jerónimo prevaleció. Los campesinos se encargaron de cuidar a Jerónimo desde entonces. Cuando el caballo murió, los campesinos movieron cielo y tierra para enterrarlo junto a la tumba de Vladimir. Sobre su tumba, los campesinos hicieron tallar un epitafio conmovedor.
que informará a la posteridad sobre aquella bella y linda historia de amor. El epitafio decía: aquí yacen dos amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza y una intensidad a prueba de obstáculos. Aunque todos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, Jerónimo, siendo un caballo, supo mostrar por Vladimir una fidelidad abnegada. Reconoció la dualidad del amor, su fragilidad como el cristal y su rareza en la vida. La tumba se convirtió rápidamente en un símbolo de la ciudad y en un sitio turístico al que acuden cada año cientos de turistas de aquel país, interesados en conocer la historia de amor entre un caballo y un hombre, que se quisieron con el alma, demostrando que la amistad no conoce fronteras, sino que son sentimientos para cuya existencia lo único que se precisa es la voluntad de estar con el otro en las buenas y en las malas. Si el video te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos y familiares. Caballo apareció llorando en el funeral de su dueño, pero la gente ve algo más que se le rompió el corazón. Y la razón de esa fascinación era precisamente que en su finca nunca hubo un caballo. El verdadero amor de Vladimir hacia los caballos, sin embargo, se selló cuando fue entonces cuando el dueño de la finca vecina le prestó a Vladimir su caballo para que se trasladara. Pese a la admiración por los animales, el joven nunca en su vida había montado un caballo. Pero al ensillarla, llegó al pueblo sin problema y allí consiguió a un médico que el médico consiguió salvarle la vida y Vladimir supo agradecérselo. Los años pasaron. Vladimir se hizo hombre y asumió la dirección del campo familiar. Los caballos seguían siendo animales que escapaban de sus posibilidades económicas. Y debió resignarse a seguir haciendo uso de las bestias de los campesinos vecinos cada vez que debían bajar. Pero con el paso del tiempo, a aquellos campos empezó a llegar la civilización. Algunos caminos principales fueron condicionados para el precio de los animales se abarató y Vladimir, por fin, pudo cumplir su sueño de niño y comprarse un caballo al que llamó Jerónimo. Vladimir y Jerónimo fueron desde entonces los mejores. A Vladimir no le avergonzaba ser el único de los campesinos de la región que seguía bajando a la ciudad en el lomo de su hasta que finalmente se le advirtió que le quitarían al animal si seguía bajando con él a la ciudad. Vladimir, su historia comienza a desarrollarse cuando tenía 12 años, viviendo con su familia en Inglaterra. Habían pasado ya más de 2 décadas desde que Vladimir compró a Jerónimo. Cuando el caballo comenzó a empeorar, se pudo confirmar, era un caballo viejo y no daba, pues se negaba a quedar sin la compañía de su inestimable amigo. Por unos días Jerónimo pareció mejorar, pero fue una falsa esperanza. La vida, sin embargo, le tenía preparada una gran sorpresa a Vladimir. Durante 5 años el hombre cumplió su promesa de vivir en soledad y no hacerse a ningún caballo. No hubo promesa capaz de endurecer el corazón de Vladimir, que no fue capaz de dejar tirado allí al animal. Le prestó los primeros auxilios. Con el paso de los días, en el interior de Vladimir comenzó a nacer un sentimiento que, por temor a que lo acusaran de... Por eso Vladimir no dudó 2 veces a la hora de ponerle un nombre. Lo llamó Jerónimo. La alegría de contar con un nuevo caballo no borró. Temía atravesar nuevamente por ese dolor,
pasar por la dura experiencia de encariñarse con un caballo durante años para, desafortunadamente, la suerte que sufriría aquellos dos amigos sería completamente. El amor del amo por su animal era tan grande que aquello que le preocupaba no era morir, sino dejar solo a su amigo fiel cuando él no estuviera. Vladimir no tuvo el tiempo para encomendar su caballo a alguien más. Vladimir no tuvo. Su muerte llegó en cuestión de días. Vladimir no tuvo. Su muerte llegó en cuestión de días. El fuerte relinchar de Jerónimo lamentando la muerte de su amo avisó a los demás campesinos. Ellos que tenían en muy buena estima a Vladimir se encargarán de... Y cuando el cuerpo de Vladimir fue trasladado, se vieron obligados a encerrar con candado. Una vez completados los tratamientos, Atena regresó a casa decidida a luchar contra el cáncer. Aunque había perdido su cabello y su cuerpo estaba debilitado, no dejó que eso la detuviera. Todos quedaron impresionados con aquella muestra de amor hacia su amo. No dejó que eso la detuviera. Impresionados con aquella El candado con que habían encerrado al animal era muy fuerte, pero la fidelidad de Jerónimo prevaleció. El candado con que habían encerrado al animal. Los campesinos se encargaron de cuidar a Jerónimo desde entonces. Los campesinos se encargaron. Cuando el caballo murió, los campesinos movieron cielo y tierra para enterrarlo junto a la tumba de Vladimir. Movieron cielo y tierra para enterrar. Sobre su tumba, los campesinos hicieron tallar un epitafio conmovedor que informará a la posteridad sobre aquella bella y linda historia de amor. El epitafio decía: aquí yacen dos amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza y una intensidad, a prueba de obstáculos. Aquí yacen dos amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza. Aunque todos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, capaz de amar con una fuerza y una intensidad. Aunque todos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, que el perro es el mejor amigo del hombre. Amigos incondicionales, que el perro es el mejor. Jerónimo, siendo un caballo, supo mostrar por Vladimir una fidelidad abnegada. Reconoció la dualidad del amor, su fragilidad como el cristal y su rareza en la vida. La tumba se convirtió rápidamente en un símbolo de la ciudad y en un sitio turístico al que acuden cada año cientos de turistas de aquel país. Al que acuden cada año cientos interesados en conocer la historia de amor entre un caballo y un hombre. Cada año cientos de turistas de aquel interesados en conocer la historia de amor que se quisieron con el alma. Cientos de turistas de aquel interesados demostrando que la amistad no conoce fronteras, sino que son sentimientos para cuya existencia, lo único que se precisa es la voluntad de estar con el otro en las buenas y en las malas. Lo único que se precisa es la voluntad. Si el video te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios. Anhelo ser aquella persona que ilumina los días grises, que transforma tu existencia desde el momento en que nos encontramos. El amor no se limita a las palabras repetidas, sino a la evidencia tangible de tu compromiso. Estoy a la espera de enamorarme de alguien con quien pueda compartir mi vulnerabilidad.
El amor no consiste en hallar a alguien con quien simplemente puedas vivir, sino en descubrir a alguien sin quien no puedas concebir tu existencia. La vida es un juego para todos, pero el amor es la moneda de cambio. Solo yo puedo ser el juez de mis propias acciones. En ocasiones, el amor puede causar dolor y actualmente estoy librando una batalla contra mis propios sentimientos. Siento tu dolor, los sueños son mi realidad. Aunque experimenten dolor, estoy habituada a ello. No me juzgues apresuradamente, solo ves lo que elijo mostrarte. Desconoces la verdad, simplemente busco la diversión y la felicidad sin el peso del juicio. Esta es mi vida, no la tuya, no te preocupes por ella. A pesar de que la gente pueda odiar, juzgar y herir, tu fortaleza es lo que te define. No derrames lágrimas, porque sé que estarás a mi lado. Este conmovedor relato se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para la familia, aliviando en cierta medida el dolor de la pérdida. El padre, sorprendido por la fuerza de su hija al redactar un texto tan motivador durante su enfermedad, encontró consuelo al descubrir esta expresión íntima de sus emociones. La alegría del padre al descubrir este tesoro textual radica en que se convierte en un hermoso recuerdo de Athena. Esta reflexión perdura en la memoria de la familia, proporcionándoles paz y fortaleza. Ahora comprenden que hasta los últimos minutos de su vida, Athena siempre intentó extraer lo mejor de cada situación. La familia tomó la decisión de conservar el espejo como un tesoro invaluable que permanecerá en su habitación. Cada vez que alguien lo lea, sentirá la presencia efímera de la joven. Este texto no solo ha sido una fuente de inspiración para la familia, sino también para muchas otras personas que lo han leído. Si este relato también te inspiró, comparte tu experiencia en los comentarios. La valiente Athena nos enseñó la importancia de apreciar y disfrutar de la vida, un recordatorio valioso en medio de las dificultades diarias. Si te conmovió esta historia, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo con tus seres queridos para que también puedan encontrar inspiración. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras.